Buenas, somos el grupo número 4, integrado por Ezequiel Díaz, Ignacio Reyes, Rodrigo Díaz y Magali Muñoz, quien les habla, y les vamos a contar sobre qué estuvimos trabajando este cuatrimestre. Vamos a seguir la presentación en 7 secciones. Primero, una breve introducción de la acción CBX, que fue la que elegimos para este análisis. Luego, secciones de análisis justamente de la acción, empezando por un análisis de descomposición, luego media móvil, luego análisis estacionario, autocorrelación, análisis ARIMA, finalizando con las conclusiones que elaboramos luego de todos estos análisis. Como fue mencionado, empecemos con la introducción y el origen de los datos obtenidos. El objetivo de este trabajo es analizar las variaciones de precios que pueden llegar a tener las acciones de CBX basándonos en datos históricos de un dataset. Pero primero, ¿qué es la acción CBX? Bueno, se trata de la acción de la empresa Chevron, la cual es una empresa petrolera de Estados Unidos, fundada en 1911. Seguramente la conocen porque es muy importante no solamente en el mercado local, sino que también es muy conocida internacionalmente. Pasando a los análisis y a la situación histórica de datos, en este gráfico lo que podemos ver es el histórico de precios que tuvo la acción durante los años 2020 y 2022. Dato importante a resaltar, hoy en día, en octubre, la acción vale casi el doble que hace 2 años. Si se fijan, es 80 y 160. Es importante aclarar que por cada día nosotros consideramos 4 valores distintos, los cuales son open, close, high y low. Esto quiere decir que es el precio de apertura del día, el precio de cierre del día, luego el máximo y el mínimo respectivamente. Bueno, en este gráfico lo que se hizo fue graficar el promedio de los distintos valores de cada año. Si se fijan, acá se nota mucho más lo que mencioné antes de los valores en el 2020 y en el 2022. Pasando a la etapa de análisis de descomposición, lo que hacemos es analizar la señal en sus distintas facetas. A partir de este proceso de descomposición, lo que hacemos es dividir en 3 partes la señal en su línea de tendencia, su parte periódica y una componente que es el resto o el ruido, como se le dice. Se habla de descomposición justamente porque se divide en partes que, si las sumamos, recomponemos la señal original. Este análisis también lo hicimos con una onda logarítmica y con una onda senoidal para comprender mejor la variación de precios. Esta que estamos viendo ahora en pantalla es la onda logarítmica y la que vamos a ver en el siguiente slide es la onda senoidal. Bien, ahora vamos a hablar de la media móvil. Primero, tenemos que saber qué es la media móvil. Es el cálculo que nos sirve para obtener promedios de subconjuntos del conjunto original. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos un conjunto de datos y lo que podemos hacer es subdividir ese gran conjunto en pequeños subconjuntos. Si nosotros obtenemos promedios de cada uno de esos subconjuntos y después los tomamos para formar un conjunto de ellos, lo que tenemos es la media móvil. Entonces, lo que podemos hacer es obtener medias móviles de distintos valores. Por ejemplo, ahora lo vamos a ver en el gráfico, de 7 o 25 días, por ejemplo, según el tamaño de esos subconjuntos que nosotros armemos. Entonces, a través de la media móvil, lo que podemos hacer es, en primer lugar, filtrar el ruido, porque nosotros tenemos una señal de entrada que, como sabemos, proviene del valor de cierre de las acciones de Chevron, que es naturalmente una señal aleatoria. Entonces tiene muchas fluctuaciones y muchos picos, subidas y bajadas bastante erráticas. Entonces esa señal está cargada de ruido y gracias al uso de las medias móviles lo que podemos es filtrar ese ruido. Y gracias a eso también entonces suavizar la curva y en lugar de tener una curva muy errática, tener curvas más suaves, que es lo que vamos a ver en la siguiente slide. Acá lo que vemos es la señal de entrada, que es la curva azul, que como veníamos diciendo es bastante errática, vemos que sube y baja exactamente según cómo fluctúa el precio. Luego tenemos la media móvil de 7 días, que es un poquito más suave, y por último la de 25 días, que es naturalmente la más suave de todas, porque es la que toma subconjuntos que miran más hacia el pasado y que tienen más retardo. Entonces, haciendo énfasis en este factor de retardo, podemos ver que se comporta, reacciona
menos a las fluctuaciones de precio. Y esto es lo que nosotros llamamos, a lo que nos referimos cuando decimos que estamos filtrando el ruido, porque evitamos subir y bajar de manera abrupta, en cambio nos vamos moviendo de manera más suave y tenemos una curva mucho más suave, que lo que nos permite, todo esto lo que nos ofrece es poder sacar conclusiones a más mediano plazo y poder eh, identificar tendencias más que simples fluctuaciones. Esto estamos hablando del dominio del tiempo, pero también si pasamos al dominio de la frecuencia y pasamos la señal a través de Fourier, lo que vemos a la izquierda es la señal de entrada, que vemos que es mucho más errática, y a la derecha vemos que, como estamos usando la media móvil de 25 días, es una señal mucho más suave. Perfecto. Cuando queremos realizar el análisis estacionario, lo que queremos ver es si la serie es o no es estacionaria. Esto justamente nos permitiría saber que si analizamos la serie en dos momentos distintos en el tiempo, vamos a estar manteniendo los parámetros estadísticos, como por ejemplo podría ser el desvío estándar. Para hacer este análisis decidimos utilizar el test de Dickey-Fibler, que básicamente lo que hace es utilizar una serie con la cual la podemos contrastar y aparte de eso obtener un número que se encuentra entre 0 y 1. Si el número es más cercano a 1, nos indica que la serie no es estacionaria. Si el número es más cercano a 0, nos indica que lo es. Al realizar el test, encontramos que el valor es de 0,96, es decir, más o menos 0,7, lo cual nos indica que la serie no es estacionaria. También lo que tuvimos que hacer es compararlo con una serie estacionaria, para lo cual centramos la serie en 0, como vemos acá, y también podemos a partir de eso observar cuáles fueron los momentos de mayores crecidas y mayores bajadas. A partir de esto podemos afirmar que la serie no es estacionaria y pasamos a hacer el análisis de autocorrelación. Dentro del análisis de autocorrelación, lo que queremos buscar son justamente ver si tiene patrones repetitivos, es decir, si la serie de alguna forma es periódica. Cuando realizamos el test vemos que solamente en los primeros momentos, acá al principio cercano al 0, tiene un valor de autocorrelación, pero a medida que vamos avanzando vemos que los valores se mantienen cercanos a 0, por lo cual también podemos afirmar que la serie no es periódica. Bueno, luego de realizar el análisis estacionario de la señal, decidimos aplicar el modelo autorregresivo integrado de media móvil, o ARIMA, el cual permite encontrar patrones para realizar predicciones futuras del comportamiento de la misma. Es un modelo de series temporales que te permite hacer estimaciones futuras basados en los datos del pasado de la acción en este caso, y no a través de variables independientes. En el gráfico eh, se puede ver el histórico de la acción, que bueno, va a ser el dataset que vamos a utilizar tanto para el entrenamiento como para la validación. En nuestro caso utilizamos el 90% del dataset para el entrenamiento y un 10% para la validación. El cálculo de los coeficientes óptimos los obtuvimos utilizando una librería de Python que provee una función llamada AutoArima, que permite obtener estos valores, que nos brindó los valores 2, 1, 2 como los óptimos. En la siguiente slide se puede ver que una vez entrenado el modelo, procedimos a validarlo, bueno, con los datos mencionados anteriormente, y en el gráfico se puede notar que la predicción no se asemeja al valor real que tomó el histórico. Esta diferencia se debe a que la señal, como mencionó Rodrigo, presenta aleatoriedad y no tiene una periodicidad clara. El cálculo del error cuadrático medio de la predicción fue de 17,19, que es un error muy significativo para lo que es la media o el valor promedio del dataset, y esto nos indica que la solución que obtuvimos no puede ser tomada como una solución válida para predicciones sobre un contexto real, debido a que no es fiel a la misma. Bueno, una vez dicho esto, pues pasamos a la conclusión y análisis de resultado. Como mencioné anteriormente, debido a la aleatoriedad y la falta de periodicidad en el comportamiento de la señal en el rango que evaluamos, las predicciones realizadas con las técnicas vistas en clase no nos da un resultado fiel a lo que es un contexto real. Para realizar estimaciones de un mayor grado de exactitud, deberíamos utilizar un modelo alternativo que tenga en cuenta una mayor diversidad de variables, o también la combinación de múltiples técnicas, como puede ser Machine Learning y Deep Learning, que nos permite obtener modelos más fieles a variaciones no periódicas.
Bueno, con esto finalizamos la presentación. Esperamos que les haya gustado.